Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Está de Peli. Ya sé, me había tardado. ¿Qué les puedo decir? No he tenido tiempo ni para ver la tele. Para los que me conocen muy bien, no lo creerán, pero es verdad. En fin, hoy les quiero compartir mis reacciones y lecciones aprendidas de la película Mulan. Así que sin más introducción, empezamos. Soy fan de Mulan desde pequeña y bueno, de esas películas de Disney con personajes de mujeres empoderadas. Y Mulan está en mi top 5 películas de princesas de Disney. Y la razón es porque el personaje demuestra la valentía, el esfuerzo y amor que como mujeres tenemos o estamos capaces de tener. Mulan es una película que inspira, así que cuando salió la nueva la puse en mi lista y por fin la pude ver. Los primeros 10 minutos me cautivó la cinematografía, los movimientos de la cámara, en fin, un trabajo extraordinario, pero me llamó mucho la atención la historia. Aunque ya había visto la película animada, esta tiene su propio toque. Para aquellos que esperan ver la Mulan con el dragón cómico, pues tendrán una decepción muy grande. Pero no se preocupen, hay uno que otro momento chistoso. Pero para aquellos que les encanta la acción, drama y esas películas que los retan, motivan e inspiran, bueno, esta es la película que tienes que ver. Aprendí varias lecciones, pero les contaré solo tres. Tres frases que me dejaron sin habla y pensando todo el día. La primera frase es la siguiente: Take your place. Toma tu lugar. El día anterior de que viera esta película, una amiga compartió un mensaje y algo que resaltó fue lo siguiente: que muchos esperan un título o liderazgo, una posición, cuando ya Dios nos ha dado algo mejor. Nos llama hijos, real sacerdocio. Y al ver a Mulan, que se había casi rendido porque la habían sacado del ejército, pues había perdido su identidad, me puse a pensar que en realidad nunca la había encontrado, pues había tomado el lugar de alguien que no era. Wow, eso me tocó, pues en ocasiones lo que nos detiene de hacer o avanzar es porque nuestra identidad no es clara o buscamos un título para que así la gente nos acepte y nos dé el lugar que pensamos que merecemos. Pero Dios ya hizo eso. Él nos acepta y nos dice que tenemos nuestro lugar como hijos. Lo demás, si en obediencia le servimos, Él nos pondrá en los lugares que Él cree que seremos de bendición. La segunda frase, bueno, con esta me eché a llorar, pues es en esta escena donde su papá de Mulan le dice: You were always there, but I see you for the first time. Siempre estuviste ahí, pero ahora te veo por primera vez. En ocasiones podemos ignorar a alguien con quien compartimos una amistad o relación por el simple hecho que siempre están. Así que te invito a que podamos realmente ver a aquellos que están cerca porque deciden estar. La última fue la siguiente: The soldier became a leader and the leader became a legend. La soldada se convirtió en líder y el líder en leyenda. Mi papá siempre me recuerda sobre la importancia de servir a Dios y a los demás. Mulan sirvió por amor a su familia y a su nación, y ese sacrificio de servicio la llevó a convertirse en una líder. No fue que buscó ser líder, sino que sus acciones la llevaron a ese lugar y continuó sirviendo aún con ese liderazgo, pues liderar no significa solo mandar, y esa vida que la llevó a convertirse en una leyenda. Sé que esta es solo una historia ficticia, pero hay tantos ejemplos reales que relatan una vida similar a la de Mulan. Tenemos al rey David, un pastorcillo, a José, un esclavo, a la madre Teresa y a muchos más hombres y mujeres que vivieron una vida de servicio y ahora sus historias siguen vivas después de su muerte. Me pregunto, ¿qué dicen nuestras acciones y qué recordarán después de que no estemos? O aún mejor, ¿nos recordarán? Y bueno, hablando de mujeres valientes, tengo que compartir sobre tres mujeres que admiro en mi vida. Hay una persona que ya no está con nosotros y tengo uno que otro recuerdo de ella. Es mi abuela. Le decíamos Chonita. Ella murió cuando yo tenía como 12 años, así que son pocos los recuerdos con ella. Pero mi papá nos comparte historias de su vida. Nos cuenta sobre el amor que le tenía a mi abuelo, que aun cuando enviudó joven, siempre decía que como su Juan no había alguien más. También nos comparte de su arduo trabajo, como de una edad muy pequeña podía matar un becerro y darle de comer a mucha gente, y de su valentía para llevar el rol de padre y madre cuando mi abuelo murió. Sus historias me inspiran y espero compartirlas con mis sobrinos e hijos algún día. La segunda mujer es mi mamá, es mi superhéroe. Quizás por eso de pequeña no me llamó la atención las películas de héroes, pues
en casa siempre he tenido los míos. Mi mamá empezó a trabajar a los 9 años y no ha parado. Siempre sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Espero ser como ella, que con esfuerzo, amor a Dios y con gran ejemplo construyó un hogar. La tercera mujer valiente que me inspira todos los días es mi hermana Esther. Ella es mayor 2 años y para aquellos que no la conocen o no la conocen bien, ella no solo es hermosa por fuera, sino por dentro también. Dulce Esther, así la llaman aquellos que la conocen bien. Verán, cuando yo nací, dejó su biberón y todo lo que de niña ella pudo tener para dármelo a mí. Ella se convirtió en mi segunda mamá. Cuando mi madre enfermó, cuando ella tenía 8 años y yo 6, Esther me hizo de comer. A los 16 años empezó a trabajar y me compraba mi ropa y cualquier cosa que necesitara. Empecé el colegio y ella pagó mis libros. Quiero emprender en algo, mis propios proyectos, y ella me dice cuánto necesitas. Y no crean, también me da mis buenas regañadas. Es mi maestra, mi maquillista, mi mejor amiga. Es trabajadora, servidora, talentosa. Los invito a que la sigan en sus redes sociales y así podrán ver y obtener sus creaciones en Atsine Shop. Verán, Mulan me llevó a pensar en esas mujeres ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y como ellas tres, hay más en mi vida que me ayudan e inspiran cada día. Y este video se las dedico a cada una de ellas. Ustedes saben quiénes son. Mujeres valientes, fuertes y con un gran corazón que han dejado una huella en mi vida y cada día me motivan a ser una mejor persona, amiga e hija. Bueno, esto es todo por hoy. Si ya vistes Mulan, cuéntame qué te pareció. I'll be back con más episodios de Está de Peli. No olvides suscribirte a mi canal, darle like o compartir este video con alguien más. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós y muchas bendiciones.